Bueno, a ver, voy a entrevistar al presidente de la Corte de Lima Sur, al juez Marco Serna. Algo que hay que agradecerle al juez de la Corte es que la audiencia de prisión preventiva contra Marco Antonio Luza II fue en privado, ¿no es cierto? Y porque evidentemente se quería proteger la identidad de la agraviada, y esto me parece bien por los motivos que ustedes de hecho lo tienen presente, ¿no es cierto? Pero a mí me ha preocupado el juez, porque él ha dicho que la pena él la calcula entre 6 y 8 años. Y yo me he quedado patitiesa, porque digo, ¿cómo que entre 6 y 8 años? Por supuesto, luego abogados me han explicado que sí, porque hay ciertas consideraciones, y ya eso me pareció un pan con mango todo lo que sucede en el Poder Judicial. Así que el presidente de la Corte de Lima Sur, Marco Serna, está aquí para explicarnos qué pasa con los violadores. Señor Serna, juez Serna, ¿cómo está usted? Bienvenido a Todo Se Sabe. Le agradezco que esté aquí. Encantado, muchas gracias. Y muchas gracias además por haber hecho eso, que la audiencia sea en privado para no exponer a la señora, ¿no? Que es tan dramático el caso. Sí, y además ha sido una audiencia realizada de manera célere, rápida. El hecho se produjo el día de ayer. Como tiene que ser, tenemos que actuar así. Sí. Tenemos en San Juan de Miraflores una unidad de flagrancia delictiva que se encarga de ver este tipo de situaciones procesales. Pero encarando un poco lo que usted menciona, señorita Milagros, ¿por qué esa penalidad? Sí, ¿por qué tampoco? Sí, porque la ley así lo prevé. Fíjese, el artículo 170 del Código Penal prevé una penalidad de 6 a 8 años. Digamos, eso es lo que se denomina el tipo base. ¿Qué es tipo base? Explíquenos a los que no somos abogados y por qué, por ejemplo, hay 25 años, por qué hay 15, por qué en este caso entre 6 y 8. Cuando el legislador, que es quien crea la norma, crea los tipos penales para reprimir ciertas conductas que son delictivas, que son delito, estructura, ¿no?, las conductas en función de, empezando por tipos, digamos, genéricos, bases. Por ejemplo, yo mato a otro. El hecho de matar está reprimido en el Código Penal, artículo 106, de 6 a 20 años. Pero si quien mata a otro es el padre que mata al hijo, entonces eso ya es parricidio. Entonces es una forma agravada del tipo base del homicidio. Ya. En este caso, trasladando... O sea, que un hombre viole a una mujer es la base. En términos generales. O sea, estamos en una base. En un tipo base, porque la persona, hombre, que mediante violencia o amenaza practica un acto sexual abusivo en agravio en una mujer, por ejemplo, tiene una pena de 6 a 8. Pero luego, los artículos siguientes del Código Penal ya describen conductas, ya reprimen conductas que tienen una mayor penalidad cuando suceden situaciones particulares determinadas. Por ejemplo, si la víctima es una niña que tiene menos de 14 años de edad, artículo 173 del Código Penal, las penas van en aumento dependiendo del grupo etario de la víctima, ¿no es cierto? Hay incisos en el 173 que reprimen la conducta dependiendo de qué edad tiene la niña. Entonces ahí hay una forma agravada que se deriva de este tipo básico que es el 170. De acuerdo. O por ejemplo, violar a una víctima que está en un estado mental, grave alteración de la conciencia, retardo mental, sufre alguna anomalía psíquica, entonces ahí la pena se reprime, si mal no recuerdo, de 20 a 25 años de pena privativa de la libertad, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de cada situación en concreto. O sea, si estás inconsciente o sufres algún retardo mental, algún trastorno mental. Entre 20 y 25. Hay graduaciones penales que dependen de la condición de la víctima, o de repente el agente, el imputado, el agresor sexual, se vale de una situación de prevalencia, de un estado de superioridad jerárquica respecto de la víctima, el profesor respecto de la alumna, o el padrastro respecto de la hijastra. Entonces, en esos casos, la penalidad también se aumenta. Entonces, en el caso que estamos comentando y analizando, señorita Milagros Leiva, el fiscal, que es quien presenta el caso ante el juez,
Los jueces no presentamos los casos, sino los fiscales quienes investigan, persiguen el delito y pretenden la imposición de una pena. Esa es la función del Ministerio Público. Los jueces somos terceros imparciales que recogemos esas denuncias y evaluamos a través de un proceso qué penalidad tiene que imponerse en caso de condena. En el caso que nos ocupa, le decía, señorita Leiva, que el fiscal ha postulado, ha presentado este hecho basándose en el tipo base. ¿No es cierto? Pero la ministra ha dicho que ella va a pedir 25 años porque además se trataba de un censo y que había una indefensión. Bueno, hay una fórmula, hay un tipo también que reprime cuando la víctima se encuentra en un estado de incapacidad de resistir. ¿No es cierto? De repente esa puede ser la fórmula que está Explíquenos, señalando, por favor, incapacidad de resistir. Sí, la víctima en una situación determinada, ¿no es cierto? ¿Amenazada por un cuchillo? No, porque en realidad en el acto sexual abusivo del 170 ya la amenaza o violencia puede aludir usted al caso que menciona, ¿no? Pero incapacidad de resistir puede ser, por ejemplo, que la víctima, el agresor, le suministró alguna sustancia química, okay, por ejemplo, benzodiazepina, que es muy común que sucede en estos casos. Entonces la persona se encuentra en una situación de que es incapaz de poder ofrecer resistencia. Claro, por ejemplo, el caso sexual de la joven que fue violada por el alcalde de Urubamba. Por ejemplo, ¿no? Ya. Hay casos muy comunes que el agresor se vale de este método de ¿Y en ese caso cuánto es la pena? En esos casos la pena, si mal no recuerdo, es de 8 a 12 años, me parece. El tipo penal tiene unas penalidades específicas. Cantidad de hombres que violan. Sí, en el caso específico que le menciono, el fiscal entonces presentó el caso basado en el artículo 170 del Código Penal. Entonces, la jueza que estuvo a cargo de este hecho analizó en una audiencia que se realizó el día de hoy, una audiencia privada, el caso que presentó el Ministerio Público. La jueza que tuvo a cargo el caso ha impuesto una medida coercitiva, una medida de prisión preventiva. Y esa prisión preventiva también obedece al pedido que haga el Ministerio Público. Es el Ministerio Público, es el fiscal quien tiene que pedir qué tipo de medida coercitiva tiene que imponerse a un imputado para abrir el proceso. ¿En su opinión el fiscal ha pedido muy poco? En mi opinión, el fiscal, conforme a sus atribuciones, habiendo subsumido, habiendo calificado la conducta, el hecho, como una conducta dentro del artículo 170 del Código Penal, ha hecho el encuadramiento que le corresponde al Ministerio Público. Estamos, señorita Leiva, en un inicio del proceso. ¿Podría corregir? Eventualmente, si hay mayores elementos de juicio, si el Ministerio Público, a través de la actividad probatoria que recién se va a iniciar, puede presentar elementos de juicio que puedan indicarnos que la víctima, ¿no es cierto?, que la agraviada presentó una situación determinada que, por ejemplo, la hacían incapaz de resistir la agresión sexual, evidentemente puede modificar su pedido y en el avance del proceso, digamos, a resulta del proceso pedir una pena mayor a la que actualmente está, por el cual se ha abierto el proceso, ¿no? Ya. Catalina, ¿podemos mostrar ese WhatsApp? Ya. Por favor, vamos a mostrar porque le vamos a preguntar. Miren, este es el WhatsApp que nos ha mandado el hermano de la víctima, que él, las franjas verdes es la conversación del hermano. Y le pregunta, ¿aún sigues ahí? Ya estoy saliendo para allá. Ahí es el hospital, ¿ok? Estaba pasando por un examen del médico legista. Y el hermano le dice, ya estoy saliendo para allá. Y ella dice, acá Boris, la INEI, el INEI quiere sobornarme, dile que vas a declarar porque esto no se queda así. Y él dice, sí, yo ya llego, espérame. Están altos rangos, dice ella, acá y tratan de echarte la culpa porque debería haber, dice, ¿no? Debería haber, dice. Se pasan, dice la hermana, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esta información, ella dice, el hermano dice que han estado tratando de comprarle, ¿no es cierto? El silencio, el que no diga nada. Muy bien. ¿Ella podría denunciar al Estado?
Pero por supuesto, sí, la persona responsable, el funcionario público que tenga responsabilidad en esto, evidentemente tiene que denunciarse. En este caso, si de ser el caso así sucede, habría un concurso real de delitos, porque no solamente habría la violación perpetrada en agravio de esta mujer, sino también el acto de corrupción de funcionarios que trata de comprar un silencio para no continuar con las investigaciones y para que el hecho no sea denunciado y eventualmente condenado. ¿Y eso agravaría la pena? No, eso es lo que en ese caso, en esa hipótesis, habrían un concurso real de delitos, dos delitos. En uno, un agresor sexual que responde por violación de la libertad sexual, y en el otro, un funcionario que trata de comprar que tendría silencio. que responder por delito de corrupción de funcionarios. Muy bien. Es verdad que las consideraciones para ponerle más cárcel a un violador también tienen que ver con la cantidad de hombres que violan. O sea, si me violan 2, ¿no es lo mismo que me viole 1? Bueno, si el acto sexual abusivo es cometido por 2, había una suerte de coautoría. Cada uno tendría que responder por el hecho que pero ha cometido. les dan más cárcel por violarme en grupo. A ver, Le pregunto, con esas consideraciones que usted está señalando el Código Penal, solo me viola un hombre, pero en otros momentos me violan 2. Sí. Ya. ¿A los 2 le dan más pena que al primero? No, cada uno tiene que responder como autor por el hecho que comete. Si una persona viola y luego otra, X viola, luego Y viola, cada uno tiene que responder por el acto de violación. Pero por dos sujetos, por unirse para violar a una sola mujer, a estos 2, a este binomio, ¿les dan más cárcel? ¿Es más grave? Cada uno tiene que responder como autor del hecho que comete. Como individual. Sí, por ejemplo, si en todo caso el agresor sexual, aparte de agredir sexualmente a la víctima, roba, por ejemplo, entonces ahí sí hay una sumatoria de penas, porque en el ejemplo que le coloco, violación de la libertad sexual y delito contra el patrimonio, ahí sí se van sumando las penas. Ya. Pero doctor Serna, a mí me parece terrible que solo le den 8 años. Porque una cosa, claro, yo sé que hay lo que usted está diciendo, las consideraciones. Evidentemente, alguien que viola a un niño debería estar en cadena perpetua, ¿no? O sea, obviamente, porque... Y el Código Penal reprime conductas que cuando se viola a una víctima y se produce la muerte, el Código Penal reprime la conducta como cadena perpetua. También hay esa penalidad. De acuerdo. Pero en el caso de esta muchacha voluntaria que va empadronada y la violan, o sea, 8 años es poco, pues, doctor Serna. Algo deberíamos de hacer como sociedad. Por eso es que violan tanto. Los violadores saben, bueno, me van a dar entre 4 o 6, encima solo estoy en la línea base, ¿no? ¿Cómo se llama? El tipo base. El tipo base, el fiscal no puede salir del tipo base, y ya en 4 años salgo, ¿no? Bueno, yo tendría la misma preocupación, señorita Leiva. Fíjese, en la Corte de Lima Sur tenemos implementado, justamente en Villa El Salvador, un módulo judicial integrado en violencia familiar, que es el único módulo que funciona a nivel nacional. El presidente Duverley Rodríguez ha tenido la iniciativa de replicar este módulo en otras cortes del país que se van a implementar dentro del próximo año. Fíjese, en este módulo que solamente está encargado de atender violencia en el contexto de la familia o en el contexto de violencia de género, por ejemplo, este módulo lo hemos implementado desde el 8 de marzo de este año. Desde el 8 de marzo hasta la actualidad tenemos registradas más de 7.989 denuncias por violencia en el contexto de violencia familiar. Qué horror. Entonces, realmente, particularmente en mi corte, es lamentable, es muy alarmante el índice de violencia familiar y la violencia en particular contra la mujer, porque este grupo de denuncias, de 7.900 denuncias y de más de 6.700 víctimas, aproximadamente el 79% son mujeres. Entonces, ¿y cuántas denuncias por violación tiene, doctor? De este universo no tengo el dato estadístico específicamente, porque son 4 tipos de violencias que atendemos ahí: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual también, y también la violencia económica, ¿no es cierto? El padre que no cumple con la obligación alimentaria. Esos 4 tipos de violencias están siendo atendidas por este módulo judicial de violencia de género. Pero algo tenemos que hacer como sociedad para parar esto. Sí. Y yo creo que en la medida que, por ejemplo, un presidente de la Corte diga, bueno, acá se acabó todo, esta audiencia va a ser en privado, la prensa no entra, vamos a proteger la identidad de la víctima, rápido al fiscal y ya todo en 2 patadas. Y ni se va a fugar. Así tiene que ser. Los jueces lo que hacemos es cumplir con nuestras funciones. En este caso hemos hecho una audiencia privada en un término rápido. Está bien. La jueza ha impuesto una medida coercitiva de prisión preventiva. El proceso recién se inicia.
culminado el proceso que entendemos debe ser célere lo más pronto posible, se deberá dictar una sentencia. Si es condenatoria, los jueces lo que tienen que hacer es aplicar la ley. Sí, pero también hay jueces que dicen, bueno, no gritó, ¿no? ¿Te acuerdas, Catalina, el caso? Mi memoria, la jueza decía que como no había gritado, no le habían dado... Pero bueno, mi memoria falla tanto, entrevisto a tanta gente. Una de las víctimas que vino aquí al programa, Catalina, ayúdame, no sé si fue el fiscal o la jueza, que dijo, fue la fiscal, ¿no? Sí, que como no, la mujer no había gritado, ¿no? Bueno, entonces, no. La víctima incluso... Quedó mal del tobillo, ¿te acuerdas? Sí, bueno, incluso pero bueno, la víctima ni siquiera puede ofrecer resistencia porque hay circunstancias de perpetración de un acto sexual abusivo que hacen que la víctima esté en tal estado de indefensión que ni siquiera repele el ataque y la agresión. Exacto. Es un estado gravísimo de alteración, de una subordinación, una total imposición, que la víctima ni siquiera repele el ataque. Y ni siquiera puede gritar. Así es. Muchas gracias por decirlo. Sí, y usted es hombre y está bien. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo. Bueno, voy a estar muy atenta a este caso, pero a todos, porque de verdad en Lima Sur hay muchas denuncias, señor juez. Sí, estamos atentos a este caso. Yo quisiera aprovechar, señorita, para invocar el presidente Duberly Rodríguez. Ya está señalando que el día de mañana, lamentablemente, un grupo de trabajadores está anunciando el inicio. ¿Otra vez van a hacer huelga? Sí, el inicio de una huelga que en realidad yo llamo a la reflexión, al equilibrio y la sensatez de los trabajadores judiciales de la Corte de Lima Sur, que tengan sensatez en este tipo de decisiones. El presidente Duberly Rodríguez está haciendo los mayores esfuerzos para mejorar la situación de los trabajadores, tanto en sus relaciones con el Ejecutivo, en la mañana estuvo con el presidente del Congreso, para buscar que las iniciativas legales que ya ha presentado, sí, claro, pero estas huelgas todo el día malogran además los procesos, ¿no? Hay retraso, los procesos judiciales quedan totalmente abandonados, y un perjuicio notable a todos los justiciables, ¿no? Bueno, ojalá reflexionen. Yo espero entrevistar pronto al doctor Duberly. Hoy día, obviamente, la agenda me cambió por todo esto, pero yo le agradezco a usted, señor juez, y sobre todo le agradezco como mujer que haya hecho eso y que la jueza haya dicho privado. Aquí nada ¿no? Me dejo entender, de exposición pública, porque no es bonito, para nada agradable lo que ha sucedido. Su galleta. Gracias. A ver, ¿qué dice la galleta? Y con esto termino. Muchas gracias por la paciencia. No, gracias a usted más bien. No, usted nos ha esperado largo rato. No, acá siempre a su disposición. Se rompió su galleta, no puedo creerlo. Ábrala así. Tiene mucha fuerza, señor juez. O la galleta está muy débil. O la galleta, no creo. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice acá? Duberly te va a aumentar, ¿no? No. Tendrás un momento emocionante en el futuro inmediato. Bueno. Un momento emocionante en el futuro inmediato. ¿Usted está casado? Sí, por supuesto que sí. De repente su esposa lo está esperando con una gran sorpresa. No, está afuera, con el momento emocionante que me espera. Pero de repente viene algo, el cumpleaños de alguien. Bueno, o esperemos que mañana los trabajadores, actuando con equilibrio y sensatez, nos den una gran información en el sentido de que no van a la huelga. Ojalá sea así. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señorita. Muchas gracias. Le agradezco por su presencia. Señores, hasta aquí hemos llegado y, por favor, si alguna vez ustedes saben de que alguna mujer está en peligro, que está siendo agredida, en fin, ayúdenla, solidarícense con ella y piensen que a veces no todas las mujeres pueden gritar porque están en un serio momento de indefensión. Y lo único que les pido es empatía, más nada. Mañana nos volvemos a encontrar. Chao, que estén bien.